nuestra universidad ha llegado a tener incluso el 50% de su matrícula han sido de medicina, han sido estudiantes de otras nacionalidades. Opté por estudiar medicina en Cuba porque Cuba tiene el sistema de salud mejor en todo el mundo y se enfoca en la salud primaria. Nosotros vinimos a Cuba jóvenes, bien jóvenes, como ahora tengo 20 años, todavía soy joven. Y por esa misma razón Cuba nos enseña y continuando nos enseña cómo vivir la vida y cómo nosotros como jóvenes podemos ayudar a nuestros países. En 1959 triunfa la revolución. La formación masiva de médicos en Cuba comienza en el año 1962. O sea, pocos años después del triunfo de la revolución, ya en el concepto de nuestra revolución y de Fidel Castro estaba que uno de los problemas para solucionar la situación de salud del mundo era tener recursos humanos capaces para poder desarrollar esa atención médica. Por ello, siempre se ofreció un incremento notable a tal punto que había una sola escuela de medicina en Cuba y hoy hay más de 25 facultades de medicina en nuestro país. ¿Qué significa para Cuba la presencia de estudiantes de muchos países en nuestras aulas? Bueno, significa un aporte de Cuba a tratar de que haya verdaderamente salud para todos, como se proclamó en Almatá. O sea, si hablamos de que queremos que haya salud para todos, una de las cosas fundamentales es que haya recursos humanos capaces que puedan dirigir el enfoque de una salud, sobre todo en el concepto nuestro, una salud desde la atención primaria. Este programa continúa nos enseñando a prevenir, lo cual es más barato que el sistema de curativo. En Sudáfrica no se toca pacientes antes el tercer año, pero aquí se toca pacientes el primer año. Se trata, se empieza a entender cómo se inyecta y cómo se hacer los exámenes físicos, pero en Sudáfrica eso se empieza en tercer año. Aquí mejor. Existen dos vías fundamentales de ingreso. La vía solidaria de becas que oferta el gobierno de Cuba, que se hace a través de los grupos de solidaridad, que se hace a través de distintas instituciones que tiene Cuba, como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que le tiende la mano a los países amigos y que le tiende la mano a las distintas instituciones, sobre todo personas que tengan bajos recursos económicos que no pudieran estudiar si no tienen la ayuda solidaria de Cuba. In South Africa, the status of human resources for health is a mixed bag. We have quite a significant number of nurses, and our nurse to population ratio is 18.5 on one hand. That is for professional nurse, and for medical doctors, excluding specialists, it is just about 3. So we do have a critical shortage of medical doctors. Como dijera en su momento la ministra de Salud Pública de Sudáfrica, la doctora Zuma, cuando planteó de venir a formar recursos humanos en Cuba, dijo, no solo porque no haya capacidad de formación en Sudáfrica, sino porque es importante que vayan a Cuba para que vean el sistema de salud cubano. Porque es un sistema que es desde la atención primaria, que trabaja con las personas, la familia, la comunidad y el medio ambiente, que busca cuáles son los factores de riesgo y cómo modificar estilos de vida para que exista una verdadera salud, porque estamos pensando en la salud como bienestar, no en la salud como la ausencia de enfermedad. We have also assessed the training program of Cuba for doctors, and we have realized that
It aligns with our policies of strengthening primary health care, of having a more preventative and health promotion approach, well balanced with a referral system for cure. And that is why we have now increased the training of the numbers that we are sending to train in Cuba from 80, as I've indicated, to over 900 over the next few years. So we are looking forward to these young people, and already 377 doctors have qualified from this program, which started in 1997 with 60 students, which increased to 80. Now we have more than, we've increased it multifold. So to align with our program towards universal health coverage. Esta relación se estableció, bueno, en un momento histórico. Mandela, Fidel Castro, sistema de salud de Sudáfrica, sistema de salud de Cuba, universidades sudafricanas, universidades cubanas. Hace más de 15 años se estableció una relación de trabajo entre nuestros dos países. Hay un comité académico conjunto Sudáfrica-Cuba. En el caso nuestro, yo presido el comité académico por la parte cubana de las relaciones con Sudáfrica, y nosotros intercambiamos sistemáticamente las universidades sudafricanas que forman recursos humanos en salud, sobre todo médicos, y las universidades cubanas que formamos recursos humanos para Sudáfrica. Tenemos un intercambio permanente. En el caso concreto de la formación de recursos humanos en salud para extranjeros, están establecidos los mismos principios que para la formación de recursos humanos en salud para cubanos, o sea que no hay ninguna diferencia en el proceso de formación de los recursos humanos para extranjeros que en el proceso de formación de los recursos humanos para cubanos. O sea, comparten las mismas aulas, los mismos escenarios, los mismos libros, el mismo programa, etc. La diferencia quizás es cómo se adapta la universidad en función de recursos humanos que son para otros países. These students that are training in Cuba have been carefully selected. First and foremost, they are selected from the best performing students in their communities. Secondly, they are interviewed by their communities, and they also, thirdly, sign a commitment to work in the defined areas which are usually underserviced, and they are contracted to the provincial departments of health to serve those communities. La forma infectante de la ascaris es la, ¿cómo se llama? Es el huevo embrionado. El huevo embrionado. Tienen que fijarse muy bien, por lo tanto, y demás no puede penetrar por la piel, ¿verdad? Es por la vía digestiva y a través del huevo embrionado. Bien. En Sudáfrica no tenemos consultorios, tenemos un solo clínico, no policlínico, clínico para toda la población, no en zona, para todo el pueblo. Pero ahí tiene 3 o 4 policlínicos y tiene más que 10 consultorios. En esos consultorios hay doctoras, diferentes especialidades, doctoras, enfermeras. Por eso el servicio es más acerca de la población, pero en Sudáfrica más lejos. Le incorporamos asignaturas de forma facultativa o electiva, según el caso. O sea, facultativa o electiva es porque lo elige el estudiante o porque ya tenemos un convenio con el país, y aunque el estudiante lo quiera o no, facultativamente decidimos que esa asignatura esté en su plan de estudio, de forma tal que eso le facilita que cuando el estudiante se gradúa en nuestro país, él llega a su país y tiene ya un grado de equivalencia, porque existe una comisión de homologación de títulos que va evaluando los planes de estudio de pregrado y de posgrado que existen en sus respectivos países con los que tiene nuestro país. Nosotros hemos estudiado los planes de estudio de Sudáfrica y los de Cuba, cómo complementar de que un médico que se forma en Cuba siendo sudafricano se forme en función de resolver el problema de salud de Sudáfrica, no de Cuba, porque uno de los principios de todos los estudiantes que vienen a Cuba es que cuando se gradúen vuelven a sus países. En sudafricano la vida es rápida, pero ahí lento, pero bien. ¿Por qué? Eso danos oportunidad para desarrollar mejor comportamientos para la carrera de medicina, para la vida, toda la vida. Bueno, hay límites, hay muchos límites aquí, pero eso es un beneficio
para nosotros, para prepararnos por esa tarea y para prepararnos por el futuro. El fin de semana el fin de semana pasados fue bien porque nosotros tenemos oportunidad para conversar y compartir eventos con otras personas de otros países. Y eso es una oportunidad que nosotros no teníamos en Sudáfrica, pero aquí tenemos eso, porque todo el mundo está aquí en Cuba, todos los países están aquí. Y eso es un ambiente bien para desarrollar una persona que tiene capacidad para relacionar con cualquier persona en el mundo. Sí. Nosotros hacemos evaluaciones desde el punto de vista epidemiológico de situaciones de salud que existen en Sudáfrica, que no son las que existen en Cuba, para darse al estudiante en su preparación que él conozca a qué se va a enfrentar. Y también acordamos el Comité Académico Conjunto Sudáfrica-Cuba de que los estudiantes hagan el último año de la carrera en Sudáfrica de forma tal que ya puedan insertarse en el sistema de salud sudafricano. En el hospital, a veces el pensamiento es atender al enfermo y su enfermedad, pero no ir más allá para ver el entorno familiar, las condiciones de vida, los factores de riesgo, que el estudiante nuestro, al principio que llegaba allí y quería en el hospital explicarle eso, los profesores decían, no, de eso no me hable, háblame de la enfermedad. Y entonces eso es un choque, pero que bueno, se han ido más o menos buscando una media entre el pensamiento nuestro y el pensamiento sudafricano en cómo enfrentar la formación de recursos humanos y la actuación de ellos en los servicios de salud. Quiero ser o formar parte y participar en esto y ayudar a mi pueblo y ayudar a mi comunidad en Sudáfrica. Ala ma fe ala ma impine ko ja